Estás escuchando el podcast Traguitos Literarios. Agarra la bebida de tu preferencia y vamos a platicar de eso que tanto nos gusta, que son los libros. Yo soy Lupita y me encuentras en Instagram como Los Libros de Lupita. Y yo soy Cristina y me encuentras como Chrissy Books. Ya casi sin café porque nos la pasamos como una hora, yo creo, platicando antes de grabar. Hoy nos emociona mucho el episodio que vamos a hacer. Es acerca de libros cortitos pero poderosos. En muchas ocasiones he escuchado que, por ejemplo, estoy leyendo un libro y si tiene menos de 100 páginas, menos de 120, me dicen, ay, pero está ligerito, cuando en realidad es un libro de esos que a lo mejor me van a dejar tirada en el piso, porque la extensión, así en cuanto a páginas, no es necesariamente proporcional a lo potente del mensaje del libro. Es correcto, algunos de los libros que yo traigo aquí, creo que me quedé pensando en ellos todavía días después. Algunos incluso, a pesar de que eran muy cortitos, o sea, de máximo 130 páginas, no me lo pude aventar como de un tirón. O sea, sí tuve que dosificarlo porque pues te lleva un tiempo de repente entrar a la trama y también procesar, ¿no? Todo lo que vas leyendo. Voy aquí entonces con mi primer recomendación, que este libro yo creo que tiene menos de 50 páginas. Es una cosa de verdad así súper pequeñita y se llama Quienes se marchan de Homelas, de Úrsula K. Le Guin. Esta es una edición ilustrada, entonces yo creo que de 50 páginas realmente tiene 25, porque por un lado es el texto y por el otro la ilustración. Y nos habla de este pueblo llamado Homelas, que es como que el lugar perfecto. Aquí todo el mundo es feliz, aquí toda la gente es libre, pero eso sí, sin perturbar como que lo que marca la sociedad, ¿no? Cada quien puede hacer lo que quiera, a nadie le falta nada. Hasta cierto punto incluso tiene algo como de libertinaje. Es como que hay cosas que están permitidas sin ningún problema, que a lo mejor en nuestra sociedad, por ejemplo, no podríamos hacer tan libremente. Pero mientras no afectes a los demás y mientras no causes como que conflicto en esa sociedad, todo está bien. Pero hay una persona que está pagando por todo este bienestar. Y siento que es un libro del que no les puedo hablar tanto porque una es muy chiquito, entonces literal, ¿no? O sea, a la mitad de la historia pues ya les estoy contando el final y el plot twist, pero es una historia que sí les va a dejar pensando, al menos a mí me causó ese efecto, en qué haría yo. O sea, hasta qué punto está uno dispuesto a llegar o a hacer el mal con tal de estar uno bien, ¿sabes? O sea, siento que tiene ese cuestionamiento de qué tal que una sola persona esté en desgracia es el equivalente a que todo un pueblo sea feliz y viva en prosperidad. O sea, ¿qué es lo que pesa más? Y siento que sí te pone así como que este conflicto y uno pensaría que es injusto porque lo es efectivamente y te oprime y te duele y te causa pues esa ira, ¿no? De lo que está pasando, pero a la vez te pones del otro lado y dices, ok, ¿qué tal que mejorar la calidad de vida de una sola persona va a afectar en la vida de toda mi familia, amistades y la mía propia? No sé, o sea, siento que te pone en ese conflicto y les digo, es un libro súper, súper chiquito. Ese sí te lo leen en una sentada, pero no lo van a superar tan fácilmente. O sea, sí les va a hacer que se queden con un montón de cuestionamientos. Es el caso contrario, ¿no? De la sociedad actual, donde nomás a uno le va ultra mega bien, a los millonarios, y a nosotros nos está cargando el payaso. Lo quiero leer, ¿eh? Sí, Ah, aparte que nunca se lo has veían leído. súper... Pensé que No, se sí. veían súper lindas las ilustraciones. No, de hecho, nunca he leído a la autora. Tengo 2 libros de ella porque me los he encontrado recomendados así de que, lee esta distopía, lee este no sé qué, ¿no? Y yo, ok, necesito leerla porque sé que ella ha contribuido mucho en el área de la ciencia ficción y creo que también tiene varios ensayos acerca de escritura o cosas así, creo. Ujú. Entonces, sí la quiero leer, la tengo pendiente. Es el único libro que he leído hasta la fecha de ella y pues yo creo que es uno de los más populares y te digo, te lo avientas en nada. Y sí, esta edición que yo tengo aquí es de Nórdica y está súper, súper bonita, la verdad. Se Pero son ve, como 50 páginas. O sea, no, no es nada. se ve súper lindas las ilustraciones. Lo voy a buscar. Ahora que ya viene nuestro cumpleaños, me lo voy a autorregalar. Mi primera recomendación es un libro que leí estaba checando mi review en Goodreads, que bien escueto, ni lo busquen.
Lo leí creo que como en 2021 más o menos y fue lo primero que yo leí de Julia Álvarez. El libro se llama Antes de ser libres. ¿Te ha tocado leer algo de esta autora, Cris? No, sé que es la de En el tiempo de las mariposas, ¿verdad? Ujú, Vi sí. la película, es todo. Hasta ahí llegué. Bueno, el libro, el de En el tiempo de las mariposas, oh, me encantó. De hecho, creo que lo leímos en un mes de Traguitos Literarios por allá del 2023. Y justo ese libro creo que fui yo la que lo propuso porque yo me quedé obsesionada con esta historia. Antes de ser libres nos cuenta la historia de Anita de la Torre, que es una niña de 10 años que empieza a experimentar todos estos cambios de la adolescencia, ¿no? De qué le pasa a mi cuerpo, ¿será que me gusta tal niño? ¿O por qué no me tratan como adulto si yo ya estoy grande? O sea, todo ese tipo de cosas. Sin embargo, ella las está experimentando mientras está ocurriendo alrededor de ella un conflicto político, un conflicto social de magnitud catastrófica o de dimensiones catastróficas, porque todo esto ocurre en los 60s cuando en República Dominicana estaba todavía la dictadura de Trujillo. Nosotros vamos a ver todas estas vejaciones, todo esto que le estaba ocurriendo al país, a las familias y a las personas a través de los ojos de esta niña de 10 años. A mí que me pongan un narrador así, que sea una niña la narradora y que te hable con el lenguaje con el que te hablaría un niño, siento que siempre me termina rompiendo. Este es un libro cortito, tiene como unas 170 páginas. Cuando yo leí este libro me quedé impresionada porque, o sea, realmente parecía que yo estaba escuchando a una niña y estaba viendo cómo ella comenzaba a procesar todos estos temas que no tendría por qué conocer. Se los voy a decir porque viene en la sinopsis, ¿no? Por ejemplo, desaparece su tío, a su papá le comienzan a llegar cartas así intimidantes de parte de la policía secreta. O sea, vemos una gran cantidad de cosas con las que no tendría que lidiar ninguna persona y especialmente no tendría por qué lidiar una niña. No recuerdo exactamente cuántos años pasan en este libro, o sea, desde inicio a fin, pero vemos cómo va cambiando la narración porque ella comienza a escribir un diario. En muchas ocasiones he visto que este libro dicen, si te gustó el diario de Ana Frank, te va a gustar este libro, porque aquí Anita también está escribiendo un diario. Desde la primera entrada del diario hasta la última, ves cómo se transforma su visión del mundo, cómo ella internalizó tantos ciertos hechos, cómo se fue llenando poco a poco de dolor, de miedo, de dudas y cómo los procesa. Hay algunas cosas que a mí me parecieron muy feas, obviamente por la temática. Sin embargo, me pareció muy bonito cómo lo plasmó la autora a través de la visión de Anita. Algo que también me gustó es que incluye muchos de estos dichos populares que no necesariamente decían en mi ciudad de origen o en mi pueblito de origen, pero se parecen mucho. Entonces yo lo estaba leyendo y yo, claro, así hablamos, o sea, así hablan las personas, así hablan los niños, así hablaba yo. Es un libro que ayuda mucho a crear conciencia acerca de cómo afectan todos los conflictos sociales, los conflictos bélicos, conflictos hasta del día a día de una familia a los niños. Este libro de Julia Álvarez, súper recomendado. También viene mencionado brevemente la historia de las mariposas. Yo leí después En el tiempo de las mariposas, pero para el momento en el que yo lo leí, yo no conociendo nada de historia, ya sabía cómo terminaba la historia de estas mariposas porque viene aquí. Entonces, si ustedes les gustaría primero empaparse de la historia de pues las hermanas Mirabal, les recomiendo que se vayan primero a leer En el tiempo de las mariposas y luego lleguen a este, porque este abarca un tiempo después de la historia de las hermanas Mirabal. Va, de acuerdo, porque no me he leído ninguno, entonces pudiera acercarme en ese orden como dices. El siguiente libro que yo traigo aquí se llama Tarántula de Thierry Jonquet, es un autor francés si no me equivoco, y en esta historia tenemos a Richard que es un cirujano plástico y en su vida hay dos mujeres muy importantes. Por un lado está su hija Viviane, que es una pues como una adolescente que se encuentra en un estado mental bastante deplorable, y por otro lado tenemos a Eve, que es una mujer guapísima, ¿no? Está como casi tipo femme fatal. Y esta mujer vive en casa de Richard en una especie de jaula de oro. O sea, él la tiene encerrada ahí y le dice que es en venganza a algo que ella hizo anteriormente, aunque ella no sabe qué es. O sea, no sabe cuál es la relación de por qué este hombre la tiene en ese lugar y por qué cada tanto le practica uno que otro castigo. Hasta ahí les voy a... Es que, ay, es lo malo de todos esos libritos que son tan Sí. chiquitos que
Es poco lo que les puedo decir porque es rápido, ¿no? O sea, el cómo llegamos a su desenlace. Hay una película de Pedro Almodóvar que se llama La piel que habito con Antonio Banderas. Yo nunca la he visto, o sea, solamente he leído el libro, pero siento que necesito releer el libro para ver la película por primera vez porque ya no lo tengo tan fresco. Lo que sí es que creo que tiene uno de los plot twists más inesperados, que si ya vieron la película, bueno, pues tan inesperado no va a ser para ustedes, pero para mí que leí el libro, sí fue impactante. Y no sé, es una historia muy interesante porque nunca sabes o sabes hasta muy adelante quién es el verdadero villano de la historia. O sea, no sabes en qué lado ponerte, si justifica lo sucedido, los actos de cada uno de los personajes. Y como les digo, tiene un gran plot twist. Entonces, pues sí, nunca que... No creo que lo hayan leído porque honestamente este libro no es tan popular. Porque justo, o sea, si ustedes buscan adaptación, pues se llama completamente diferente al título del libro y creo que no tanta gente lo relaciona, pero bueno, aquí está esta recomendación. No sabía que era adaptación de ese libro justo, ¿eh? La piel que habito la vi por mi mamá. Tu mamá siempre con las recomendaciones Mejores más, recomendaciones. más Sí, crazy. se cruzó ahí su amor por Antonio Banderas y las películas así medio retorcidonas. Pero sí, no sabía que era de ese libro. Ahora necesito encontrar ese libro. Vámonos con mi recomendación. De un lado, ya no tan retorcido, sino de un lado un poco más inspirador. Mi siguiente recomendación es Elevación de Stephen King. Primero, antes de hablarles de este libro, yo recuerdo que este lo encargué, todavía vivía en México, creo que sí. Me lo encargué a mi casa y me llegó y lo vi. Vean, o sea, si es que están viendo el video, el libro está prácticamente cuadrado. Entonces, cuando llegó, yo lo saqué y dije, no manches, viene cortado mi libro. O sea, nunca me imaginé que fuera así. O sea, en las fotos jamás lo vi que estuviera cuadradito ni nada así. Entonces lo saqué y yo, no, y ya lo abrí yo, ay, así es. Bueno, ya. Este libro, como les digo, me pareció inspirador, me pareció muy bonito porque habla acerca de la amistad, de cómo nunca es demasiado tarde para ser amigos, para dejar ir prejuicios, para dejar ir el miedo, para soltar todo aquello que nos tiene agarrados así de que como un lastre, o sea, que no nos deja avanzar. La historia trata acerca de Scott, que él todo bien en su vida aparentemente, pero va a una visita al médico porque él se da cuenta que empieza a perder peso. Sin embargo, él no pierde volumen, no nada. O sea, es de que él no se siente más delgado, no siente que esté perdiendo músculo, no nada. Sin embargo, la báscula sigue bajando. Cada vez que él se pesa, pesa menos. La cuestión aquí es que no importa lo que él esté usando, porque hay una ocasión en la que incluso se pone pesas, o sea, así de que se mete piedras y agarra unas pesitas, se pone en la báscula y sigue marcando menos. Entonces, ¿qué le está pasando a Scott? Él ya está grande, él ya hizo un chorro de cosas en su vida y así vive en un pueblito pequeño, creo que vive en Castle Rock, en Maine. Él sabe que su situación es así como extraña, que podría llamar mucho la atención, entonces él no quiere que lo agarre el gobierno y empiezan a hacer experimentos con él, o sea, entonces él solamente le confía esta condición a uno de sus mejores amigos, que es, curiosamente, el doctor del pueblo. Entonces, entre los dos empiezan así de que, a ver, es que, ¿qué está pasando? No puede ser, vamos a hacer estudios de esto y de aquello y así. Durante todo ese proceso, Scott comienza a hacer cavilaciones acerca de su vida, empieza a meditar así de que, ¿qué me está pasando? ¿Será que me voy a morir? ¿Qué me va a pasar esto? Todas estas reflexiones lo llevan a poner así en tela de juicio las decisiones que ha tomado a lo largo de su vida, lo que hizo, lo que dejó de hacer, por qué lo dejó de hacer, si es demasiado tarde para hacer cosas nuevas o no. Entonces, este en serio es un viaje de autodescubrimiento de Scott, pero a la vez nos permite a nosotros hacer reflexiones de ese tipo. ¿Qué es lo verdaderamente importante? ¿Qué es lo que de verdad queremos hacer? ¿O qué es lo que estamos haciendo nada más porque pensamos que lo debemos hacer? Es un recordatorio de que el tiempo que nosotros estamos aquí es limitado.
hay que aprovecharlo, hay que hacer lo más que podamos con él. Y no lo digo desde un punto de vista productivo de que hay que trabajar más. No, lo digo como hacer las cosas que de verdad nos hacen felices, conversar con las personas que de verdad nos hacen felices, porque muchas veces estamos postergando llamadas, estamos postergando mensajes por darle prioridad a cosas que decimos, ay no, es que esto es urgente. Y es como que, ¿realmente es urgente? ¿Realmente es importante? O sea, ¿por qué lo es? Es hacer este ejercicio de ponderar qué es lo que yo quiero, qué me acerca ahí y qué es lo que yo estoy haciendo nada más para cumplir con expectativas que en la gran escala cósmica, o sea, de que a nadie le importa. Ujú. Te digo, es un buen libro que puede ser liberador el terminarlo. Les digo, esto no es de terror, aunque ganó el premio de los Goodreads de terror, no es de terror, solamente se lo dieron por ser Stephen King. Yo de hecho terminé este libro y terminé así de que lagrimeando, yo estaba así de gran libro. Y siempre que me dicen, no, es que quiero leer Stephen King, pero me da miedo, y yo, lee este, o sea, es bellísimo. Ya hice que algunos de mis amigos lo compraran, algunos ya lo leyeron, otros no, y todos coinciden en que precisamente está ahí todo lo que hace disfrutables los libros de Stephen King, pero en este caso está como del lado luminoso, del lado que te inspira o que te motiva a hacer algo mejor para ti y para las personas que quieres. Además de que vienen pequeños dibujitos. Es así como si fuera un cuentito. Mira, ay, se me hace súper lindo este libro. En serio, me gustó mucho, súper recomendado. Lo voy a leer. Ah, por aquí lo tengo. Entonces, aprovechando que está chiquito, o sea, El tuyo lo también voy a está agarrar. cortado. Sí, fíjate, venía así. Le faltan las 3 líneas de Y abajo. yo, con razón tenía descuento. Uno de mis siguientes libros es, creo que ya lo he mencionado antes, pero igual vale la pena volverlo a decir. Y es Querido Diego, te abraza Kiela, de Elena Poniatowska. Esta es una colección de cartas de Angelina Belov, quien fuera, pues no sé si la primera esposa de Diego, pero al menos sí tuvieron una relación como de 10 años cuando él estaba en París. Y de repente él se va a México, ¿no? Según esto de trabajo, y Kiela se queda allá. Y ella le empieza a mandar cartas que Diego no responde. Entonces todo el libro, que no es muy largo, ¿verdad? Pero yo lo Así sentí son los como Diegos. años. Vemos las cartas de Kiela enviándolas sabiendo que no va a haber respuesta en algún punto, enterándose de qué pasa con Diego a través de amistades, recibiendo quizás apoyo económico por parte de él, pero no una respuesta sobre qué está pasando con ellos o cuándo va a regresar o qué sucede. Y lo padre de esas cartas es que a través de ellas te vas enterando de su relación. O sea, es como si te estuvieran literal, ¿verdad? O sea, contando a lo mejor cómo se conocieron, cómo era la relación, tuvieron un hijo, cómo fue que lo perdieron. Y la vemos al final escribiendo esas cartas ya más como un desahogo, ¿no? O sea, como que ya no esperando nada de este hombre, pero como una necesidad de expresarlo. Y, ay, no, es que a mí sí me daba coraje leer todas esas cartas con él, pero también con ella, ¿no? O sea, porque si llega un punto donde dices, ya, amiga, ya, o sea, ya, suéltalo. No lo insistas. Ya, déjalo que se vaya. Pero es un gran libro y es un modo de acercarte a la historia de ellos dos, que siento que, pues en particular, ella no es tan conocida, pero también era una gran artista. Así que si quieren enterarse un poco, así como que de este chisme, bueno, les recomiendo este libro de Elena Poniatowska, Querido Diego, te abraza Kiela. Y no les miento, o sea, en letra grande, porque está grande, son como 85 páginas. Si quiero leerlo, justo mira, aquí lo tengo, no viene dentro de las recomendaciones, pero es un libro que estaba leyendo y que terminé anoche apenas, de Elena Ah, Poniatowska, mira. el de Las Indómitas. Este lo leí porque fue recomendación de Lucero. ¿Te acuerdas Ujú. de nuestro episodio de novela histórica? Que si no lo han escuchado, váyanse a escucharlo, estuvo buenísimo. Lucero nos dio un chorro de recomendaciones buenísimas. Poco a poco las estamos completando, las que no hemos leído de las que mencionó. Entonces ya terminé Las Indómitas. Me gusta mucho cómo escribe Elena Poniatowska y el tipo de historias que tocó aquí es de mujeres que han marcado la historia de México desde distintos frentes. Por ejemplo, desde la escritura, desde haber participado en la revolución, desde la danza, desde haber sido activistas feministas, etcétera. Pero que obviamente la historia o el
patriarcado, los hombres que han estado en el poder, no han querido darles ese lugar histórico. Entonces aquí están como reivindicadas. El libro ese me gusta mucho, pero no es el que les iba a recomendar, nomás viene de aquí, de que aquí lo tenía en el escritorio. Mi siguiente recomendación es uno que ya había mencionado en el podcast, pero fue hace, no sé, probablemente más de un año. Y es Un malestar indefinido de Samantha Harvey. Si les suena Samantha Harvey es porque creo que fue el año pasado cuando ganó el Booker Prize por su novela Orbital, que todavía no la he leído, pero sí la quiero leer. Creo que Orbital es ciencia ficción. En este caso, Un malestar indefinido, Un año sin dormir, es una serie como de ensayos, memorias acerca de cuando la autora de plano no podía dormir. Un día fue así de que 3 de la mañana y dice, ¿qué me pasa? O sea, no puedo dormir. 4, 5, 6, ya no durmió nada. Siguiente noche lo mismo, siguiente noche lo mismo. Ella trata de encontrar la causa raíz de esto y lo que ella piensa que es de que, es que me acabo de mudar hace poco. Mudarse, muchas personas que escuchan este podcast, especialmente Chris y yo, creo que podemos confirmar de que es de las cosas más estresantes que uno puede, no sé, hacer, ¿no? Entonces ella dice, claro, es que me acabo de mudar, es que tengo que entregar este manuscrito, es que tengo que hacer esto. Y ya, ¿no? Empieza a enumerar todas esas fuentes de estrés que ella piensa que es la causa de que no pueda dormir. Muy pronto, en estos ensayos, ella dice, ¿y si está relacionada con la muerte de mi primo? Porque falleció así como de manera muy inesperada. Entonces, estos ensayos que empiezan como ¿por qué no puedo dormir? Se van transformando en reflexiones acerca de me asusta la muerte, me asusta no poder volver a escribir, me asusta el perder mi lenguaje, el perder mi creatividad, cómo el dejar de dormir me ha afectado tanto que ya no puedo escribir, mis ideas ya no fluyen, cómo puedo comunicarme o cómo puedo hacer arte si no puedo acceder a ese lenguaje que yo ya sentía como tan seguro en mi cabeza. El libro está cortito, de tener unas como 160 páginas más o menos, te lleva por una serie de distintos eventos en la vida de la autora y te habla hasta un poquito acerca de algunos artículos que ella ha escrito relacionados con el lenguaje, con lo que se puede hacer con eso y cómo ella siente que se le está yendo de las manos precisamente por no dormir. A lo largo de estas páginas también ella va buscando pues una solución porque un ser humano no puede estar sin dormir, entonces va y hace terapia, prueba un chingo de test, hace muchos tratamientos. Lo único que no me gustó tanto de este libro es la forma en la que cierra, pero pues eso ya es pues es debatible, es ya lo que le guste a cada quien, ¿no? Sin embargo, yo pienso que vale muchísimo la pena, como les digo, por el tipo de meditaciones que hace acerca del lenguaje, creatividad, el duelo, los miedos y pues el insomnio. Ay, qué interesante, fíjate. En estos días me debe de llegar el de Orbital, porque también Ay, me tengo mucha cuentas. curiosidad de Sí. leerlo, pero me voy a anotar también ese. Mi siguiente recomendación es uno de Madeline Miller. Creo que ya también les había platicado de este aquí, se llama Galatea. Este libro, mi edición es de ADN. Y es una cosa súper preciosa, así ilustrada, o sea, literal es como un Amo. cuento. O sea, vemos como que los párrafos son la mitad de la página y el resto son ilustraciones, pero bueno, es un retelling de Pigmalión. Y en este caso vemos como Pigmalión crea esta escultura, ¿no? Esta mujer de la que se enamora. O sea, está tan enamorado de su obra que le pide a los dioses que por favor la conviertan en una mujer de verdad y los dioses se lo conceden. Y dice, mira, pues ahí te va. Pero lo que no cuenta, con lo que no cuenta Pigmalión, mejor dicho, es que al convertirse esta figura en una mujer de verdad, va a desarrollar sus propios pensamientos, sus propios sentimientos, y eso es algo que a él no le encanta, a él no le parece, o sea, porque él tiene esta idea de lo que esa mujer debería ser y lo que debería presentar. Nosotros vamos a leer esta historia desde la perspectiva de Galatea y es un poco como claustrofóbico, o sea, es como esta mente de como que me han creado para este hombre específicamente y ya no se me pregunta ni se me cuestiona qué quiero, qué no quiero y a la vez yo tengo casi creo que dar gracias, o sea, porque me han traído a la vida y es como que estamos en sus pensamientos y ella todo esto realmente no lo puede extenuar, o sea, simplemente lo está sintiendo, lo está pensando, pero a la vez está actuando pues como se espera que ella actúe. Creo que es un libro que es así súper chiquito. Les digo, ni siquiera tiene páginas, pero deben de ser como unas 100 páginas y de eso la mitad es una ilustración, pero sí te da esta nueva perspectiva
¿no? O sea, desde Calatea, desde esta mujer a la que crearon sin que ella pidiera ser creada y lo que significa para ella el no cumplir con lo que se espera que ella sea o que ella haga o que ella quiera. Y aparte la edición es preciosa. La verdad, las ediciones en español de Madeline Miller por ADN son súper, súper lindas. Ojalá no estén manejando para que pudieran ver el video, porque sí, la edición es Lo ven bellísima. después. Ujú. Oye, desde que lo mencionamos, creo que fue en el episodio de Retellings, yo me anoté ese libro, todavía no lo consigo, ¿no? Pero yo lo tengo anotado desde entonces, es uno de mis pendientes por leer, no sé si este año, pero ahí está, mira, una El día que notita. lo tengas, Ajá, porque es cortito. es súper cortito. Ujú. Ujú. Mi siguiente recomendación de un libro cortito es uno que leí hace ya bastante tiempo y cuando me estaba paseando por mi librero dije, ¿será lo suficientemente corto? Sí. Y lo agarré. Y es Casas Vacías de Brenda Navarro. Este libro fue todo un descubrimiento para mí. Lo compré en una oferta, yo en aquel entonces no sabía ni quién era Brenda Navarro, terminé este libro y la empecé a seguir en Twitter y fue así de que wow, o sea, me gustó mucho. El libro trata acerca de una madre a quien le es secuestrado un niño, o sea, su hijo, y trata también acerca de esta mujer que secuestra al niño. Habla mucho acerca de, uno, los desaparecidos, como cuando se toca este tema generalmente son cifras, de que, sí, tantos desaparecidos por acá, tantos desaparecidos por allá. Y lo que hace la autora en este libro es que ella les da esta dimensión humana, de que realmente te dice, es que sí, a lo mejor son 137 desaparecidos, pero ¿cómo es posible que tenga menos peso ese 137 que mi desaparecido, que mi niño? Porque, como te lo escribe ella, es de que mi niño en realidad no es nada más un número, no es alguien que se fue, es un vacío que es como un agujero negro que ahora está en mi casa absorbiendo absolutamente todo, o sea, de que su ausencia me dejó sin felicidad, me dejó sin luz, me dejó sin esto. ¿Cómo puedes medir eso o cómo puedes expresarlo siendo solo un número? Ese tipo de cosas, ¿no? Le da las dimensiones humanas a todo esto de los desaparecidos, que creo que es un tema que ocurre, ¿no? En todo el mundo, pero específicamente en México es un gran, gran problema. La historia también habla acerca de la maternidad, de todo lo que viene con ella, porque generalmente cuando se habla de maternidad en, no sé, en televisión o mucho de lo que nosotros vemos en series, en películas, es de todo bello y el instinto maternal y así, pero ¿qué pasa si realmente no hay instinto maternal? ¿O qué pasa cuando viene acompañada de mucha culpa, de no poder alcanzar estos estándares a los que siempre se tiene o que siempre se les pone a las madres, de que es que siempre tiene que ser lo primero tu hijo, tú ya olvídate de ti, tú esto, tú aquello, ¿no? O sea, eso. Luego también viene la parte de qué pasa cuando una mujer no puede ser madre. O sea, también hay culpa por eso. O sea, también se siente culpa porque es de, es que no estás cumpliendo el rol social, no estás cumpliendo el rol hasta biológico, te dicen así, de que te toca. Entonces, ¿qué pasa por la cabeza de muchas mujeres en ese momento? Entonces, es el encuentro de estas dos perspectivas en este libro y la prosa, la forma en la que lo narra Brenda Navarro, a mí me pareció cruda, me pareció dolorosa y aunque no necesariamente ella se entretenga con muchas florituras o cosas así, también me pareció muy hermosa, porque el tipo de metáforas, de símiles que ella utiliza, siento que era como unos cañonazos directos a mi corazón, porque muchas de las reflexiones que vienen aquí, muchos de los cuestionamientos, yo me los he hecho. No necesariamente, o sea, yo no soy mamá, ¿no? Pero yo me los he hecho con respecto a si a mí me gustaría ser madre o si estoy viendo la maternidad representada en una obra de ficción, en una película o algo así, también me pongo a pensar, pero es que esta parte, pero es que aquello, y mucho de eso yo lo vi reflejado aquí. Entonces, es un libro que me gustó profundamente. Digo, si alguien vive en Ciudad de México, de los que nos escuchan, creo que hay una obra de teatro. O sea, creo que la hicieron obra de teatro y dicen que está muy bien. A mí me gusta mucho también ese libro. Lo escuché en audiolibro y siento que Ujú. la narración fue muy buena y te permite agarrar esta perspectiva desde estas dos mujeres, ¿no? O sea, porque en Ujú. algún punto, a ver, claro que vas a estar en contra de que alguien se robe al Se niño de roba, otra persona, ajá. ¿verdad? O sea, eso es obvio, pero logras empatizar con esta mujer, o sea, logras ver el mundo en el que vive, lo que la congoja, sus miedos. De repente hay personas que lamentablemente
pues crecen, ¿no? Dentro de un entorno del que es muy difícil salir y del que es difícil actuar diferente a como te han Claro. enseñado qué es lo normal y qué es lo correcto y qué es lo que tienes que aguantar. Entonces creo que es un libro que abarca, aparte de la maternidad, otros temas sobre Ujú. ser mujer desde diferentes perspectivas. Y sí, me gustó mucho, léanlo. Y pues mi última recomendación es otro que yo siento que también ya se los he cantado aquí, pero miren, queríamos hacer este episodio no solamente de libros cortos, sino de libros que realmente los hubieran marcado a pesar de sus pocas páginas. Y yo creo que cualquiera de Annie Ernaux entra en esta categoría. En este caso voy a poner El acontecimiento. Este libro es una especie semi-biográfico, digámoslo así, de cuando Annie estaba estudiando en la universidad y quedó embarazada. Ella desea terminar con este embarazo y tan no le pone nombre a este evento, o sea, no lo marca como estoy esperando un bebé o estoy embarazada, que lo llama el acontecimiento. Y toda esta historia la vemos a ella un poco como de lejos, desde una perspectiva distante a lo que nos está contando, pero aún así creo que es súper poderoso porque ella jamás se pone como víctima y de todos modos nosotros la vemos pasar por un montón de cosas difíciles, siendo juzgada, teniendo que vivir todo esto sola, cómo la sociedad trataba a las chicas que quedaban embarazadas, a las... Es que es como de no te entiendo, ¿verdad? O sea, me están juzgando porque he salido embarazada, pero a la vez tampoco me dejan terminar con este embarazo y tengo que poner mi vida en riesgo. Y la otra persona, el hombre que también fue parte, ¿no? De este acontecimiento, pues completamente desentendido, o sea, en otro mundo, en otra circunstancia, y de hecho Annie nunca espera nada de él, o sea, es como que no está exigiendo nada de esta persona, ella realmente está viviendo todo este proceso sola, porque aparte no es algo que pueda ya contar, porque Ujú. incluso sus amistades, que eran las más liberales, ¿no? Y las que juraban que habían hecho y deshecho y demás, al enterarse de esto, hay cierto rechazo hacia ella. Hay una adaptación, si no me equivoco, está... Acá está en Movie, pero creo que en México está en Max. Es muy buena y siento que poner imágenes en ciertas escenas, ¿no? Que nos marcan en el libro, creo que me marcó todavía un poco más. De repente vemos esas escenas donde ella tiene que someterse pues a cosas que pueden atentar contra su salud, ¿no? Para lograr terminar con este embarazo y verlo en película me impactó mucho. O sea, porque yo lo estaba leyendo y sabes que es horrible y qué miedo y demás, pero ya verlo dices, no, o sea, no puede ser que las mujeres tengan que llegar a estos alcances de poner en riesgo su vida, cuando a lo mejor pues todavía ni siquiera, no sé, ya queda a criterio, ¿no? De cada quien si están a favor o no del aborto, pero no entendemos todas las circunstancias y en ocasiones pues es un feto que aún no se desarrolla y que no está en las mejores posibilidades de traerlo a la vida. Se me hace muy interesante porque como les digo, siento que es un poco desapegada de lo que está Ujú. sucediendo y eso te permite leerlo de manera objetiva y de todos modos enojarte, de todos modos sentir toda la frustración y el enojo y demás, porque podías haber sido tú. O sea, podías haber sido tú cuando estabas en la universidad y no quieres tener un hijo de alguien que ni siquiera sabes bien quién es y tener que detener toda tu carrera y en especial, ¿no? Alguien con esa carrera, ¿no? Tan Que tuvo. brillante. Ujú. Ajá. Ay, a mí me gustó muchísimo el libro también. Creo que en el episodio en el que lo mencionaste también lo dije. La película, siento que lograron transportar muy bien esa sensación justo de desapego, de despersonalizarse, e incluso a la actriz. Me gustó mucho y las escenas que mencionas me dejaron traumatizada. O sea, yo al estarlo viendo tenía flashbacks de Mujer Casos de la Vida Real. O de las novelas donde yo no, o sea, no sé por qué tengo tan grabado así de que yo eso lo veía de morrilla, adolescente acá, que lo ponían en alguna novela y yo, ¡ah! Así, y verlo también en esta película para mí fue muy fuerte. Creo que la estaba viendo con Diego y él también está así de que, "Ah, Dios mío, ¿qué es esto?" Y ya, ¿no? O sea, dentro de la plática ya salió mucho de que ya le empecé a platicar del libro y él también está así de que sí, es que no manches, ¿cómo puede ser posible que esto y así? Y incluso con los cambios que tuvo la película, me gustó mucho y siento que sí fue fiel a
el mensaje, entre comillas, que quería transmitir Annie con el libro. Sí, igual, y pues es un tema que a lo mejor tú dices, bueno, pues cuando Annie estaba en la universidad, ¿no? Fue en el No, 60 y todavía. tantos, una cosa Ajá. así, pero estamos igual. O sea, no ha cambiado, a lo mejor ya no es tan juzgado, pero fuera de eso es la misma situación. Y depende dónde, o sea, Claro, sí, a lo mejor pues, ahora dices, bueno, aquí no se puede, a lo mejor puedes viajar a otra parte ajá. donde sea legal, pero de todos modos está Y quien ese pueda, o sea, porque estigma. sí, no todas las personas. O sea, es un tema muy Sí, complicado, ¿no? Pero sí es un tema de acceso a la salud. O al menos debería ujú, ser tratado así. Pero bueno, mi última recomendación aquí es un libro que siento que lo he leído yo creo que unas 4 veces porque de verdad es muy cortito, es un libro de cuentos y se llama Abandonarse a la pasión de Hiromi Kawakami. Este libro son 8 relatos en 120 páginas, 122 páginas. Estos libros, no se dejen engañar, dice 8 relatos de amor y desamor. Recuerdo que el momento en el que yo lo leí dije, claro, nos están enseñando todas las distintas facetas que puede tener el amor. Creo que en realidad en el libro nos está mostrando así de que una pequeña parte de las facetas del amor y el resto son todas estas cosas que nosotros llamamos amor, pero no lo son o que no necesariamente lo son. Es un libro que tiene algunas escenas bastante fuertes. Si lo quieren leer, les recomiendo que revisen los trigger warnings. Aunque diga que es amor y desamor, habla también de otro tipo de emociones. Habla mucho acerca de la soledad, de lo que estamos dispuestos a hacer por conectar con otras personas. También te muestra un poco acerca de cómo se ve el abuso o distintos tipos de abuso, y tiene algunos cuentos que mezclan elementos que pudieran parecer realismo mágico. Tiene algunos elementos fantásticos. Sin embargo, creo yo que lo principal aquí es cómo las personas procesamos lo que nos sucede, cómo las personas procesamos las emociones y cómo todo esto está directamente relacionado con la forma en la que crecimos, el tipo de educación que tuvimos, y no me refiero a educación académica, me refiero a lo que nosotros vimos en nuestras casas, vimos, no sé, en nuestros círculos sociales, lo importante que es relacionarte con personas que sean afines también a lo que tú piensas. Este libro es otro que es cortito pero potente. Otra cosa, es muy triste. advertidos están. Todo lo malo está aquí. Ok. Oiga, nada más como resumen, por si se les perdió, les voy a decir cuáles libros recomendé yo y luego les dices cuáles recomendaste tú, Cris. De Así como acuerdo, un ok. último resumen, sí. El primero que yo mencioné fue Antes de ser libres, de Julia Álvarez. Después recomendé Elevación, de Stephen King. Después les hablé de Un malestar indefinido, de Samantha Harvey. Después mencioné Casas vacías, de Brenda Navarro. Y finalmente mencioné Abandonarse a la pasión, de Hiromi Kawakami. Por mi parte, les mencioné Quienes se marchan de Omelas, de Úrsula K. Le Guin, Tarántula, de Thierry Jonquet. Este tal vez literal lo encuentran con la portada de En la piel cabito y con ese título. O sea, yo he visto que sí se llegó a publicar después bajo ese nombre, pero bueno, originalmente se llama Tarántula. Querido Diego, te abraza Kiela, de Elena Poniatowska, Galatea, de Madeline Miller, y por último, El acontecimiento de Annie Ernaux. Así que estas fueron nuestras recomendaciones. Son libros chiquititos, o sea, pero les prometo que son bastante poderosos, que se van a quedar con algo de estos libros o los va a dejar medio traumados. Gracias por escuchar ese episodio. Nos vemos la próxima semana. Recuerden que a Lupita la encuentran como Los Libros de Lupita, a mí como Chrissy Books y a ambas como Traguitos Literarios, tanto en redes como en plataformas de audio como Spotify, Apple Podcast y YouTube. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Bye.